ya hay fecha para saber cuándo Samsung nos la va a meter doblada. Martín, no solamente cuándo nos la va a meter doblada, sino que ya conocemos muchos detalles del teléfono flexible de Samsung y también cuánto va a costar. Vamos a tener que averiguar todo esto a continuación. ¡Comenzamos! Hola tecnonautas, después de tener desilusión tras desilusión, parece que por fin se nos va a abrir el cielo y Samsung va a presentar el tan esperado teléfono plegable, ese que habíamos criticado en algún momento y que ya hay alguna filtración que tiene una pinta espectacular. Bueno, Martín, cuando lo criticamos es porque Samsung en teoría lo tenía que haber presentado el año pasado y nos dejó ahí con las ganas, nos enseñó una cosita que ni era el teléfono ni nada. Bueno, sí estábamos desesperados porque no la metan doblada, sí, ¿no? Sí, yo quería que ya venga. Esto se va a entender muy mal. No, cuando hablemos del precio, ahí. Pero tranquilo, porque si estás buscando felicidad, nosotros te la damos porque cuando se presente, ojo, este teléfono, también vamos a alargar el sorteo del Galaxy S10. Y no el más baratito de todos, el más caro, el Plus. No lo digas que a lo mejor yo no te dejo con ¿Cómo ese? que no? Vamos, si le damos like acá abajo, además de suscribirte y activar la campanita para enterarte cuando se cuelgue, yo la convenzo a Ana. Ustedes tranquilos, yo la convenzo. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra con el teléfono este plegable de Samsung. Tranquila, Ana, tranquila, no te enojes. Vamos a ponernos a hablar de este terminal que se ve muy interesante. Yo no sé si para consumidor final, pero para eso de que la tecnología va evolucionando sí que es alentador. Ana, a nosotros nos viene perfecto ya dejar de hablar del nochito, del agujerito y dar un paso realmente importante en lo que es el futuro, la tecnología, que es lo que nos interesa, y esto abre la puerta a muchísimas cosas, a muchísimos usos que todavía no nos imaginamos, pero que están. Vos tranquilo que están, sí. Decimos que sabemos exactamente la fecha cuando se va a presentar este terminal porque Samsung acaba de publicar en sus redes oficiales un vídeo no muy largo de unos 10 segundos que efectivamente confirma fecha exacta y además han puesto un texto en coreano que dice desplegando el futuro. No sabía que sabías coreano, Ana. Bueno, la gente que sepa coreano puede dejar en los comentarios si significa eso o me han tomado el pelo. Otra cosa que por ahí se rumorea es que se va a llamar Galaxy F y también vamos a saber que es bastante más bonito de lo que se esperaba, porque el prototipo que mostraron el año pasado, que a mí casi me dan ganas de... Un patatus, le coge un patatus. Sí, va a decir algo peor, pero lo dejamos así bien suavecito. Parece que está bastante mejor, Yo realmente confío en Samsung en que, a ver, tienen toda la tecnología, son los masters de la tecnología como para poder darnos el mejor hardware y se lo vienen currando bastante. Bueno, ya avisó Samsung en la presentación esa que el terminal estaba dentro de una funda y esa funda lo hacía ver feísimo, Martín, pero se ve que va a ser muy bonito. Sí. Bueno, eso dicen, Y también tienen que meterle pata porque están detrás, le vienen corriendo detrás las otras marcas, se viene Huawei, se viene... Xiaomi también tiene ahí algo y parece que muchas de estas también van a presentar en el mismo momento o en esos días que se presente el Galaxy F. Que este teléfono plegable va a tener la pantalla más grande de los dos, una Infinity Flex Display de 7,3 pulgadas y una resolución de 1536 x 2152, lo acabo de leer porque no me lo sabía de memoria, y además una densidad de píxeles de 420 ppp. Te voy a dar un buen dato, Ana. Dime. Ana, acá los chistes los hago yo, Te iba a decir algo interesante, no una broma de estas de bajo nivel, sino te iba a decir que por más que sea de 7,3, va a tener bastante más diferencia con respecto a las pantallas de 6,4 que se ven ahora, porque tiene un aspecto, digamos, una relación de aspecto más cuadrado, y esto hace que la pantalla sea bastante más grande. Así que podemos ilusionarnos por ese lado. ¿Viste bueno, qué profesional? Sí, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a la pantalla pequeña, la que sería la delantera, la pantalla que tendremos por delante o pantalla exterior, que será de 4,6 pulgadas con una resolución de 840 x 1960. También, según dicen, 420 ppp. Y cuando hablamos de que Samsung hace bien las cosas es porque las hace bien. Cuando comentaban en la presentación, ¿no? Bueno, digamos, en la presentación de la idea o de ese monstruo que acababan de prototipo que tenían, comentaban de que no solamente es la pantalla, también son los materiales que lo recubren. Por ejemplo, hay que generar un material resistente que dé unas buenas sensaciones y que sirva para poder, digamos, doblarse muchas veces. Y en este caso,
estuvieron currándoselo bastante, tanto es así que por lo visto le quisieron robar todos los planos, toda la información desde China. No se sabe cuál otra empresa fue, aunque nos lo podemos imaginar. Bueno, chinas hay algunas, Martín. La pantalla exterior va a servir simplemente para tener accesos rápidos para contestar llamadas y recibir notificaciones. No me jodas. Ahora, si hasta hace poco la gente decía que una pantalla, para que rastro, de 4,6 pulgadas era grande. Era grande. Pues o sea, no es así que una 4,6 pulgadas solamente para notificaciones. No, solamente no, pero estará dedicada a eso, Martín. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo vamos a hacer para que todo esto tire y que vaya fluido y demás? Bueno, va a tener un Snapdragon 855, el que se está presentando justamente en este mes, en el Mobile World Congress. O sea, el procesador de gama más alta, el más potente de todos, en teoría. Por un lado, hay rumores que apuntan que vendría con 8 GB de RAM y por otro lado también he visto fuentes que vendría hasta 12 GB de RAM. Yo no sé exactamente la RAM, pero bueno, que sepáis que estará por ahí. En cualquier caso, bastante elevada, tanto si es de 8 como de 12. Digamos que es un teléfono que está hecho más que nada para productividad, así que se tiene que esperar que tenga todas estas funciones de multitarea, ¿no? Y demás, duplicar pantalla. Y para esto necesitamos la memoria RAM y también necesitaremos bastante memoria de almacenamiento y se espera que vengan 3 modelos, de 128, de 512 y de 1 TB. De todas formas, quiero aclarar algo, porque toda esta información muchas veces las damos con total seguridad. Agarrémosla con pinzas porque no está nada claro. Es lo que se rumorea, pero no es del todo, del todo fiable. Así como los rumores del Galaxy S10 y todos sus hermanos los tenemos más que clarísimos, o sea, os podemos decir que va a ser así, vamos a ver, excepto una gran hecatombe. Esto cogerlo un poco más con pinzas, pero es para que estéis informadísimos de lo que se viene. También, Martín, por otro lado, hemos hablado de almacenamiento RAM, nos toca hablar de cámaras y es que va a venir con 3 cámaras en la parte posterior y va a venir sin cámara selfie. Porque va a tener todas metidas ahí en el mismo lugar, es lo que me gusta, Miana. No me gusta la cámara selfie, las otras por detrás, en este caso pantalla, todo pantalla por el lado de las pantallas grandes y por la parte de atrás la pantallita chiquitita de 4,6 pulgadas va a tener las 3 cámaras, seguramente zoom normal, zoom así acercado y también gran angular. Por otro lado también, Martín, ¿sabes qué vamos a tener? No. Dos baterías va a tener este teléfono de 2200 mAh y yo no sé si esto se va a quedar muy corto o no con 2 pantallas, sobre todo con la pantalla grande. Tendremos que ver cómo va el rendimiento del terminal, la autonomía. ¿Podremos extraerlas? ¿Podremos cambiarlas? No lo sé, a tanto no Eso llego. Ya quedó la historia, ¿te acordás? Sí. Ahora ya ni se comenta, ¿no? Que se podían extraer las baterías. Y lo que me gustaba a mí que se sacasen las baterías, no como ahora, pero bueno. Carga rápida también va a traer y por lo visto se rumorea de que va a venir con la posibilidad de 5G. Y Samsung tampoco se olvida del diseño y va a venir en 2 colores, eso sí, bastante básicos, negro y plata. ¿Qué opinas al respecto? No lo sé, yo primero lo quiero ver, es una cosa que quieres verla, ¿no? Porque te llama la atención por lo menos ver un terminal flexible, cómo funciona, trastearlo un poquito, primero quiero verlo. ¿Y cuándo vamos a poder verlo? Bueno, tranquilo, porque es en unos días nomás. Sí, ya acertaste. Es en el mismo día que se presenta el Galaxy S10, también, así de apuro, porque vienen las otras marcas detrás que lo van a presentar también, se presenta el Galaxy F. Así que vamos a poder probarlo. Seguramente nosotros ya tenemos una invitación para poder probarlos y demás. Espero que nos lo dejen tocar porque si no rompo todo. Por lo menos te vas al Galaxy S10, seguro que lo vas a tocar. Este no lo sé, Martín, ni siquiera sé si lo vas a ver. No sé si lo presentarán así, dándolo... Ya lo habéis visto, ya está, nos lo guardamos porque vienen detrás los demás, no vaya a ser que se filtre algo. Presentación 20 de febrero, pero Martín, tengo una mala noticia entre comillas. De este teléfono plegable de Samsung solamente se van a hacer de momento 1 millón de unidades. 1 millón de unidades. Sí. A ver, déjame que voy a hacer una cuenta. 1.700 dólares. ¿Qué es lo que va a costar este teléfono? Lo que se espera que Samsung gane o que genere. Bueno, no sé, son demasiados ceros. Yo no llego hasta acá. Que alguien me explique qué es esto. ¿Qué dice acá con una E al final y un 9? Va a valer 1.700 dólares o 1.800 euros seguramente al cambio como lo hacen. Bueno, sí. Así que va a valer un pastón. Y nosotros, si tenemos que comprarlo, nos va a doler mucho, Ana. Que sepáis que Samsung también hace esto de 1 millón de unidades porque quiere testear un poco el mercado, ver qué recepción tiene este teléfono. Ya sabéis, yo lo considero un teléfono no encaminado al día a día ni nada de todo eso, sino más bien a los early adopters que le llaman o algo así, ¿no? Porque esto de momento es una cosa que está ahí recién salido del horno. Sí, se puede decir early adopter o loco de mierda también. Se podría
Podríamos llamarlo también de esa forma. Pero en este caso no es solamente el hardware lo que innova, sino también el software. Porque ya comentaban en la presentación aquella de que no solamente están adaptándolo ellos mismos así a Android, sino que están trabajando codo a codo con Google para poder hacer el tema del cambio de pantalla cuando saltamos de un lado al otro, el dividirlas y demás. Así que es toda tecnología pero que muy interesante, que nosotros vamos a estar ahí bien cerquita echándole el ojo para que al menos si te la meten doblada que solamente sea la pantalla y no el precio, que lo valga, y ¿no? No nada más. Bueno, también todo lo que hemos estado comentando en este vídeo os dejaremos las fuentes en la descripción por si las queréis consultar. Atentos chicos, se suscriben, activan la campanita para no perderse esos vídeos y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.